Presentaciones de este panel, la intervención de la profesora doctora María Eugenia Villa Sepúlveda. Ella es miembro fundador de la Red Colombiana de Investigación en Formación Ciudadana. María Eugenia es doctora en educación, investigadora crítica comprometida con la educación política y la didáctica de las ciencias sociales. Es integrante del grupo de investigación Comprende y pertenece a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, Colombia. Adelante, María Eugenia. Muchas gracias, profesora Gloria. Pues primero, celebrar la celebración de este simposio, valga la redundancia. Creo que es desde espacios como estos, desde donde se pueden construir relaciones que dignifiquen la condición humana a través no solamente de las resistencias, un término que ha sido muy nombrado por este tiempo, sino sobre todo a partir de las resistencias, un término que aprendí de la profesora Patricia Botero y que ha sido muy inspirador para mí. Precisamente nos hablaba ella acerca de las resistencias en uno de nuestros coloquios de formación ciudadana. Recordar también que en este momento en Myanmar un gobierno militar o estatocrático, y en Afganistán un gobierno teocrático, y en Colombia un gobierno que yo calificaría de tecnocrático. En fin, los tres gobiernos plutocráticos le disparan con armas de fuego a las mujeres, a las jóvenes, a los jóvenes y en general a las poblaciones organizadas que se manifiestan para reivindicar sus derechos. Es decir, que a partir de procesos de educación política, formales o no formales, han entendido que son ciudadanos y que son ciudadanas que gozan de derechos y que tienen el derecho también a reivindicarlos. Voy a hablar en estos minutos acerca de la relación entre educación inclusiva, tema de este simposio, y la educación política. Ayer, dando los últimos preparativos para, para poder aportar algo en este espacio, lo que suelo hacer cuando participo en este tipo de espacios es abrir al azar alguna de las últimas novelas que me haya leído. Últimamente estoy leyendo a José Saramago y encontré esta frase que pronunciaba un personaje llamado Joana Cardá a otro personaje llamado José Alnaico en La balsa de piedra. Decía ella: si uno para que otro le guste tuviera que esperar a conocerlo, no le bastaría la vida entera, le dijo Joana Cardá a José Alnaico cuando éste le dijo a ella que no sabía nada de él. Finalmente él y ella se separaron porque él, como los otros que lo acompañaron, mientras la península ibérica fue una balsa de piedra, no pudo comprender que el cuerpo de ella no era de él y que por esto ella le podía brindar afecto a quien le propiciara algún sentimiento que siempre deviene del sentir. Esta es un poco lo que nos hace saber Saramago, nos hizo saber Saramago, que sucedía en La balsa de piedra, esa novela inolvidable de Saramago. Con esta evocación de un comportamiento machista, como les decía, esta intervención se refiere a la relación entre la educación inclusiva y a la educación política. En específico, a que la educación inclusiva, desde mi punto de vista, aquí hay expertas y expertos en este tema, pero desde mi punto de vista tendría dos finalidades. Una, el reconocimiento, y la otra, la redistribución. Y este tipo de educación ha de conjugarse con una educación política que tenga como finalidad la participación. Por tanto, serían tres funciones
o tres finalidades más bien muy importantes, tanto de la educación escolarizada como de la educación no escolarizada: lograr el reconocimiento, la redistribución y la participación. Esto permitiría difuminar en nuestras sociedades opresiones como el machismo, el racismo, el clasismo, el nacionalismo, el heterosexismo, el heteroerotismo, el esteticismo, el adultocentrismo y el cientificismo que tanto daño nos ha hecho. Y también sociopatías como la xenofobia, la homofobia, la transfobia, la misoginia y la aporofobia. Opresiones y sociopatías propias de las sociedades patriarcales, que con santo se puede decir que refuerzan las relaciones imperialistas sobre la que se fundamenta la relación capitalista que tanto daño le está haciendo a la humanidad y a nuestro entorno natural. Una relación capitalista que también beneficia a unas pocas personas y grupos sociales. Ya lo estamos experimentando ahora con el capitalismo neoliberalizado y que genera los fenómenos que quiere difuminar la educación inclusiva, de marginación, de exclusión y deslegitimación, que es lo mismo que criminalización de muchas personas y muchos grupos sociales. Yo diría, como lo dijo o como lo mencionó la profesora Patricia, que de todas y de todos finalmente. Me centraré entonces en la educación política para la participación, que se ha de conjugar con la educación inclusiva para el reconocimiento y para la redistribución. La educación política para participar en el campo político es una forma de socialización y de formación que permite difuminar, en el sentido que pierdan fuerza y quizá más vehemencia, sería lo más deseable, fenómenos de marginación, exclusión y deslegitimación social. Y en concreto, de las personas y de los grupos sociales que no encajan en los modelos mediante los cuales las élites del norte y del norte del sur, los dos tipos de élite, ocupan los lugares desde los cuales se ejerce dominación sobre las personas y grupos subordinados de nuestra sociedad. Lo que se logra igualmente con una educación inclusiva para el reconocimiento y para la redistribución. Para sustentar este postulado, definiré el concepto educación política, un concepto que vengo trabajando hace un rato, que me viene inquietando hace un rato y que por ahora defino así. Lo entiendo como un proceso de socialización o de formación que puede tener dos finalidades. Uno, el adoctrinamiento, y la otra, la politización. Cuando la finalidad de la educación política es el adoctrinamiento, las personas pueden ser movilizadas, sobre todo para procesos electorales, para que estén en el campo político. Un estar que las reifica o las coisifica y que por tanto las hace objetos de las acciones políticas de otras y de otros. El adoctrinamiento conduce a la configuración de sociedades con un carácter autoritario o sadomasoquista, como lo explicó Erich Fromm, y de gobiernos autocráticos que mantienen privilegios, y en general al reforzamiento de lo instituido, que entraña aquellos procesos que se refieren a la política en el campo político, es decir, a la formación de súbditos que sufren individualmente. Cuando la finalidad de la educación política es la politización, las personas pueden participar en el campo político, es decir, no solo en las elecciones gubernamentales. Ya nos lo mostró muy bien en qué sentido se puede, en qué diversos sentidos se puede participar, nos lo mostró Andrés Felipe en su intervención, lo que significa que llegan a ser parte y ser parte del campo político y por tanto devienen y hacen devenir el campo político. Retomando precisamente a Wilczek Strauss, la participación en el campo político permite que las personas y que las agrupaciones que conforman sean ellas mismas el campo político.
Este hacer parte y ser parte del campo político permite que las personas se reconozcan y sean reconocidas o reivindicadas o descosificadas, tal y como lo ha mostrado Honneth. Un reconocimiento que hace que las personas y las agrupaciones que conforman lleguen a ser sujetas del campo político y que por tanto desarrollen capacidades que podemos definir como posibilidades, poderes o agencias, si lo queremos precisar en términos de Amartya Sen. ¿Para qué? Para desarrollar aquellos procesos que corresponden a lo político, a lo instituyente, en el sentido en que Mouffe ha definido precisamente este término, lo político. Esto lleva a que concibamos los procesos de politización como configuradores de sociedades en las que impera el carácter libertario. Finalmente, este es el carácter que debería predominar en nuestras sociedades y no el autoritario o sadomasoquista. Y a gobiernos democráticos que generan derechos o titularidades y que son contrarios a los autocráticos. Aquí estoy centrándome en algunos escritos de Cizet que precisamente retoma a Rancière. De esta forma, entonces, una educación política que se conjugue con la educación inclusiva ha de estar orientada a la politización. Recordemos que Duverger ha afirmado que toda despolitización, es decir, lo contrario a la politización, favorece el orden establecido, es decir, favorece la quietud de lo instituido y la desaparición de lo instituyente, la pervivencia de la política adoleciendo de lo político, lo que es la destrucción del campo político, una destrucción que han anhelado mucho o que están anhelando mucho quienes idolatran la degradante ideología política neoliberal. Por lo dicho, una discusión política orientada a la politización puede hacer parte de aquellos procesos educativos inclusivos que como tales contribuyen a contrarrestar, es decir, a que pierdan fuerza y vehemencia los fenómenos de marginación, exclusión, deslegitimación, que ya decía es criminalización social, unos fenómenos que constantemente se configuran en cualquier entorno social y que, como se ha notado, permiten que las élites del norte y del norte del sur ocupen los lugares desde los cuales se ejerce dominación sobre las personas y grupos subordinados de nuestra sociedad. Finalmente diría, ¿cómo podremos hacer este tipo de educación política? Pues sobre esto venimos trabajando muchos grupos de investigación, sobre todo en Iberoamérica, y particularmente desde mi grupo y desde los trabajos de investigación que he realizado, sobre todo en el doctorado, he logrado perfilar, ya casi diseñar 3 métodos. Uno que he denominado el método DAR, porque se centra en el describir, analizar y reflexionar. Otro que se he llamado método de formalización de las utopías, que parte de lo deontológico y culmina con la valoración de los procesos de formalización en el campo político. Y el tercer método sería depolitización mediante la deliberación. Los 3 métodos están encaminados a construir experiencias desde tanto la educación escolarizada como la no escolarizada, que permitan proscribir y prescribir las acciones de las personas en la vida cotidiana. Esto porque es finalmente con la experiencia o mediante la experiencia o es la experiencia aquel tejido que conforma el conocimiento de sentido común, el conocimiento con el que finalmente devenimos en la vida cotidiana. Yo dejo acá para que podamos iniciar una conversación. Muchas gracias.